¿Qué tal? Buenos días. En este video voy a compartirles cómo trabajar este tipo de elementos, ¿verdad? Con lo que son componentes, y también voy a intentar trabajar con este tipo de mallas, que son dos plugins y son dos aplicaciones que se pueden trabajar con SketchUp. Sí, tenemos acá SketchUp y lo primero que voy a hacer es generar un layer que se llame líneas de guía. ¿Sí? No son líneas guía como las líneas que nosotros estamos acostumbrados a trabajar como líneas guía, sino que son líneas que me van a servir para guiar el modelo. Entonces por eso le estoy nombrando de esta forma. Ok, lo que voy a hacer a continuación es generar un rectángulo, ¿sí? Ubicarme dentro de la capa líneas de guía, y voy a trabajar ciertas geometrías que me van a servir como líneas de guía. Les voy a dar una medida de 5,10, ¿sí? En una proporción 1:2, o incluso puedo utilizar también la proporción áurea que trae el programa por defecto, ¿verdad? En algún punto, antes de llegar a la 1:2, a la 1, 1 por 1.61 más o menos, que es la proporción áurea, ¿verdad? Ustedes la conocerán mejor que yo. Vamos a quedarnos con la proporción áurea y vamos a hacer un estilo de sombreado, ¿sí? Vamos a colocar acá voy a reducir un poquito el área, ¿sí? Para poder utilizar unas costaneras acá para sombrear esta área. Entonces voy a hacerla un poquito más pequeña. Punto 8. Sí, ok, la voy a colocar nuevamente en el centro, ¿sí? Y voy a colocar algunos elementos verticales que vendrán siendo mis columnas, ¿verdad? Para poder darle ritmo a estos elementos. Entonces voy a colocar 4 metros acá. Lo voy a copiar. Vean que estoy trabajando en líneas guías. Y aquí voy a copiar a 2.5, ¿sí? Para tener esta especie de ritmo, ¿sí? Anteriormente yo ya hice unos sketch de este modelo que voy a hacer, entonces sé lo que estoy haciendo, no estoy diseñando sobre el programa, ¿verdad? Eso me va a generar una cara, la voy a eliminar, ¿sí? Voy a eliminar las caras que me genere, porque realmente lo que yo necesito acá únicamente es ese alambre que generan estas caras, ¿verdad? Voy a bajar un poquito esta línea para tener otro ritmo por acá. Lo voy a bajar 1 metro o 0.50 quizás. Ok, y este lo voy a subir un poco, 0.50. Sí, estoy subiéndolo sobre el eje azul. Ok, acá puedo tirar otra línea guía, me va a crear dos planos, los voy a eliminar, ¿sí? Y este, a grandes rasgos, este es el elemento con el que yo voy a estar trabajando, ¿sí? Si se dan cuenta, tengo una longitud de 7.62 metros. Voy a escalar mi dibujo para que esta longitud sea la mayor longitud que yo tenga y que sea de 6 metros. ¿Cómo hago ese escaleado? Desde esta herramienta. Un clic de acá hacia acá, y me da cierta longitud. Esa longitud la voy a variar yo simplemente dándole el dato numérico 6. Enter. Me pregunta si quiero reescalear todo el modelo. Le digo que sí. Y listo. Ahora esta longitud es de 6 metros. Y las otras longitudes, pues, lógicamente sí variaron un poquito, ¿verdad?
Entonces las voy a elevar unos 50 centímetros, ¿sí? Para mantener las alturas. La altura mínima de 2,47 la voy a elevar 3 centímetros más. Y vean, voy a hacer un truco. Como la geometría está unida acá, si yo muevo este rectángulo, pues se hace la modificación en todos los soportes. Entonces voy a utilizar la herramienta escala. Voy a colocar unos soportes un poquito más coquetos, ¿verdad? Ok. Aquí ya tengo todo esto en la capa que es líneas guía. Ahora bien, voy a generar otra capa, que ya sea la capa de modelado. Y en esta capa de modelado voy a trabajar lo que son mis componentes. Voy a generar unos componentes. Voy a generar un rectángulo acá de punto 10, punto 10, enter. Y le voy a dar 1 metro de altura, 1 enter, ¿sí? Lo voy a convertir en componente. Esta va a ser la columna, ¿sí? $10 por 10, aceptar, ¿sí? Y esa va a ser mi columna con la que voy a trabajar estos elementos. Ok. Ahora bien, vean qué es lo bonito de trabajar con este elemento. Voy a activar lo que son las vistas posteriores para poder ubicar mejor el elemento. Y voy a hacerle una pequeña línea guía dentro del elemento para poderlo ubicar mejor. Simplemente estoy tomando las líneas y les estoy dando una división de 2 segmentos. 2 enter, dividir, 2 enter, ¿sí? ¿Para qué realicé yo esta división? Porque así puedo borrar estas líneas de acá, ¿sí? Y ya tengo una línea guía con la que yo puedo colocar. Si activo las aristas posteriores, lo puedo utilizar como referencia para colocarlo, ¿verdad? Eso me va a servir mucho para mover los objetos, ¿sí? Y esta línea guía de la misma forma la puedo colocar en la parte superior. La voy a colocar en la parte superior. Y ahora, digamos, si la necesito rotar en este sentido, voy a utilizar la herramienta rotar. Cuando se coloca de color verde o de color rojo, si yo quisiera rotarla en este sentido, presiono Shift para hacer un bloqueo, le doy clic en este punto y le doy clic en el siguiente punto, ¿sí? Ahora ya la puedo rotar en este eje. Ok. Luego nuevamente lo voy a rotar en este eje, en el eje contrario, ¿verdad? Shift, presiono clic acá, suelto el Shift, ¿sí? El Shift no lo mantengo presionado durante todo el proceso, solo en algunos momentos. Y ahora ya tengo este elemento, ¿sí?, colocado donde debe estar. Ahora bien, veo que todavía necesita una pequeña variación hacia uno de los ejes, ¿sí? Parece que no se colocó bien en uno de los ejes. Entonces voy a hacer esa variación acá, de acá hacia acá, y ya, listo. Casi lo tengo aquí. Bueno, lo voy a ajustar, no importa. Shift, un clic, suelto el Shift, un clic hacia acá y otro clic hacia acá, y ya lo tengo aquí, ¿sí? Ahora ya puedo utilizar la herramienta escala para darle el tamaño adecuado a este elemento de soporte, ¿sí? Tengo el elemento de soporte y recordemos que aquí estoy ya en el modelado, mientras que estas están en líneas de guía. Yo las puedo activar su visibilidad y desactivarla. Entonces me va a servir para efectos de presentación, ¿sí?
Ok, voy a mover toda esta geometría y voy a colocar este punto en el origen porque me gusta trabajarlo desde el origen siempre, ¿verdad? Ok, voy a insertar este componente. Este componente está guardado desde la ventana de componentes y lo vamos a insertar acá, buscándolo acá los componentes en el modelo. Vamos a ver, no me aparecen aquí componentes. Aquí está. Clic. Y cuando yo lo coloque, lo voy a colocar de manera vertical. Otra cuestión, cuando yo lo esté colocando, me va a reconocer el punto de origen. ¿Cuál va a ser el punto de origen? Fue como yo lo creé originalmente, ¿sí? Entonces aquí tenemos el origen X, Y y Z, ¿sí? Si yo hubiera colocado, yo puedo recolocar este origen, ¿sí? Entonces lo puedo hacer desde acá. Place. Para colocarlo acá en el centro. ¿Sí? Aceptar. Entonces he colocado el origen de este componente. Ahora cuando yo vengo y trato de insertar este componente nuevamente, vean, me reconoce ese punto central. Voy a aprovechar yo a colocar todos de una vez desde acá. ¿Sí? Voy a eliminar esta columna. Lo voy a colocar acá. Ok. Vamos a hacer la misma secuencia de trabajo. Activo las aristas para poder ver lo que hay más allá de la geometría, ¿sí? A través de las caras. Selecciono Q y un clic hacia acá, otro clic hacia acá. Creo que no reconoció bien el punto de rotación. Vamos a repetirlo nuevamente. Me coloco con el orbit, me coloco viendo casi perpendicular al eje rojo para poder tener opción a rotar en el eje verde. Viceversa acá, casi perpendicular la vista hacia el eje verde para poder tener opción de rotar en el eje contrario, o sea en el eje rojo. Ok, estamos acá. Shift, clic, clic y rotamos aquí. Vamos a rotar en el otro sentido. Clic, clic acá. Traemos hacia acá. ¿Sí? Y ahí está, preciso. S, un clic y el final va a ser hacia acá. ¿Sí? Ok, nuevamente rotamos acá. Puedo, o bien, puedo basarme en la vista o puedo basarme en una de las caras. Si yo sé que las caras son ortogonales a las vistas, puedo colocarme en una de las caras y aquí presionar Shift, ¿sí? Presiono Shift para hacer ese bloqueo, para que ya no se me mueva. Un clic en el punto de origen inferior y un clic en el origen superior. Lo roté en el eje rojo y ahora lo voy a rotar en el eje verde. Y listo, lo tenemos. S. Vean que si nosotros seleccionamos cualquiera de estos otros elementos, lo podemos escalear, pero de manera que ya se va a estar distorsionando el centro del objeto o el eje del objeto. ¿Sí? Clic. ¿Sí? Vamos a ver acá. Esta tal vez es la parte más complicada de este modelado, ¿verdad? Una vez tengamos esto resuelto, pues ya no vamos a necesitar mucho tiempo para continuar acá. Ok, lo tengo. S, clic, clic. ¿Sí? Entonces ya tengo mis líneas guía. Ok, ahora yo necesito
colocar algunos elementos de soporte, ¿verdad? Entre estos elementos que yo ya tengo acá. Voy a generar un nuevo elemento que va a ser una costanera, ¿sí? Una costanera de 2 pulgadas por 4 pulgadas. La voy a hacer la voy a hacer perpendicular a la cara roja. Entonces le voy a decir 0.05, 0.1. ¿sí? Yo tengo aquí la costanera. ¿sí? Más o menos le voy a dar unos 3 milímetros, ¿sí? de grosor. Yo sé que las costaneras pues no tienen tanto grosor, pero para hacerlo efectivo acá le vamos a dar ese grosor. Ese grosor se lo vamos a dar al final del modelado. 6 metros, ¿sí? Y voy a dibujar acá, voy a exagerar un poco su grosor para poderla manipular fácilmente, ¿sí? La voy a manipular, le voy a dar 1 centímetro. Exagerado, ¿verdad? Es sumamente exagerado, no importa. Al final yo le voy a colocar el grosor adecuado, ¿verdad? Ok, tengo la costanera acá. La selecciono y creo el componente costanera. ...4 por 2 pulgadas. Veo que tener activada la opción Replace Selection with Component para que me reemplace el componente por la selección que yo ya tengo acá. Y empezamos a colocar acá. Control, voy a hacer la copia y voy a colocarla más o menos por acá. Sí, este solo es un diseño que yo estoy realizando para una imagen preliminar, ¿verdad? Luego ya pues ya podríamos empezar a ver lo que son cuestiones constructivas, ya detalles de anclajes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahora voy a rotar el elemento perpendicular a su cara, ¿sí? Ya lo tengo en un eje de rotación y lo voy a rotar perpendicular a su cara. Voy a mover un poco esta costanera hacia acá, 0.035, ¿sí? Para compartir hacia ambos lados. Yo sé que digamos este anclaje no lo podríamos tener, ¿verdad? Pero yo lo estoy dejando acá para fines para lo que son fines de imagen. Luego le voy a aplicar un filtro a esta geometría. Control C, ¿sí? O sea, copiar y en editar pegar en su sitio. Luego aquí ya lo pegué en el sitio, tengo el componente sobre el mismo componente. Presiono la letra S, ¿sí? De Scale y lo voy a rotar perpendicular al eje rojo. -1, Enter. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que yo tengo ahora? Tengo las dos costaneras aquí acuachadas, ¿verdad? ¿Sí? Puedo basarme siempre en este elemento, ¿sí? Si se dan cuenta, ahora yo ya no estoy cargando desde lo que es
desde lo que es la ventana de componentes, la costanera, sino que la estoy trabajando desde acá, ¿sí? Desde aquí estoy copiando cada vez que yo necesito la costanera, pues simplemente la copio acá y la pego, ¿verdad? La copio por acá y la pego. Lo voy a rotar en el eje azul, perpendicular al eje azul, perdón. Yo creo que aquí no necesito rotar mayor cosa, creo que está alineada. Vamos a ver. Si en algún momento no me reconoce los puntos para rotar, puedo colocarme en la vista de alambre y ahí fijo lo va a reconocer. ¿Sí? Clic. Estoy aquí en la vista de alambre. Me salgo de la vista de alambre. Y ahora lo voy a rotar sobre su cara. ¿Sí? Que su cara ya no está perpendicular al eje rojo. Me coloco sobre la cara, presiono Shift para hacer el bloqueo de la rotación. Un clic y otro clic acá. Ahora lo que voy a hacer es escalear un poquito este componente, ¿verdad? Lo vamos a escalear que llegue por acá, ¿sí? Y lo voy a escalear un poquito para que no toque a los postes que tengo aquí, a los postes que tengo propuestos de madera. Lo voy a escalear, ¿sí? Perpendicular al centro para que no los llegue a tocar, ¿verdad? Para tener un pequeño espacio ahí y ahí ya poder diseñar un anclaje. Puede ser con una platina, puede ser etcétera, ¿verdad? Cortando ya los perfiles, ya ustedes sabrán mejor que yo cómo realizar este tipo de anclajes. Y voy a hacer exactamente lo mismo acá. Como se dan cuenta que yo creé el componente perpendicular a los ejes, ¿sí? O paralelo a los ejes en sí, entonces el componente, cuando yo lo trato de escalear, se escalea de manera correcta, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto que se escalea de manera correcta? Que no se está deformando en otro sentido que no es el que yo necesite, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros creamos componentes de manera incorrecta, o sea, si por ejemplo yo hago un componente acá, voy a hacer un componente aquí, un cubo para ejemplificar lo que estoy hablando, y lo voy a rotar antes de colocarlo como componente. Vean los ejes, cómo están los ejes, ¿sí? Clic, Make Component, componente 1, digamos, y ahora vean, porque reconoce los ejes de acá, ¿sí? Y el origen es este, o sea, la colocación que va a utilizar ese componente es este de acá. Vamos a cargarlo desde acá. Clic, y vean, está reconociendo ese punto precisamente. ¿Sí está reconociendo ese punto? ¿Cómo puedo variar yo ese punto? Puedo venir y le doy clic a los ejes y le voy a decir Move o Place. Move si yo tengo las coordenadas y Place si quiero hacerlo gráficamente, ¿sí? Ok, me pregunta si yo quiero cambiar los ejes porque va a afectar a todos los demás componentes. Le digo que sí, y ahora ya lo tengo, ¿ven? ¿Sí? O sea, eso lo hice porque sé manipular los componentes, pero digamos la forma más sencilla para evitar hacer ese paso es generar el componente ortogonal a los ejes. Crear componente, crear, y entonces aquí esa es la diferencia, ¿verdad? Por eso aquí si lo quiero escalear lo voy a deformar, ¿verdad? Porque no es perpendicular a los ejes. Entonces esa es digamos, como una de las cuestiones básicas de trabajar acá en el programa. Voy a eliminar estos dos componentes que únicamente me sirvieron como ejemplo y voy a seguir colocando estos elementos de acá. Ok, después voy a purgar el modelo y ya no voy a tener estos componentes aquí. Clic, lo voy a colocar
por acá, ¿sí? Y lo voy a rotar con esta referencia. Un clic. Y lo voy a rotar hacia la parte. Vamos a activar las aristas posteriores. Vamos a rotar en la vista hacia acá. Lo voy a rotar en planta. Ahora voy a quitar las aristas posteriores. Lo voy a rotar en planta. ¿Sí? Clic. Y clic hacia el centro. Nuevamente S. Y ahora lo voy a escalear únicamente en un sentido. Y como les digo, yo aquí no estoy siendo muy detallista con lo que son los anclajes, porque solo es un proyecto que me va a servir para presentar una idea, nada más. Ok, selecciono el componente S y lo tomo desde este punto, ¿sí? Si se dan cuenta, yo siempre la función de escalar la tomo desde los puntos medios. Le doy un clic, no importa si exagero, y luego yo le digo -1 enter, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo es un mirror, ¿verdad? Un flip, ¿sí? Tengo mis postes de madera, estoy trabajando en el modelado, ¿sí? Y recordemos, si yo oculto lo que es las líneas de guía, me quedo únicamente con el modelo. Ok, voy a colocar dos componentes más. Esto lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿verdad? Vamos a ver. Clic acá, voy a colocar por acá, lo voy a rotar hacia acá y ahora lo voy a rotar sobre su cara, ¿verdad? Lo voy a escalar desde acá, ese, y lo voy a llegar acá. Ok. Nuevamente lo coloco aquí, lo voy a rotar en el eje azul, tomo como referencia este punto y lo alineo con este punto de acá, y ahora lo tomo desde acá y lo alineo con este punto de acá, S. Aquí me reconoce los endpoints de las geometrías que tengo por ahí, ¿verdad? No importa. Y en este caso ya tengo lo que es el elemento, solo que todos los elementos los tengo en la orilla y estos últimos dos los puse, no los alineé con la orilla, los voy a mover un poco. M, así, para que estén alineados con la orilla, ¿sí? Si yo quisiera hacerle una rotación ahí para que no sobresalga este elemento, puedo hacer la rotación en base a este color rojo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahí ya lo voy a rotar un poco raro, entonces vamos a moverlo mejor hacia acá, hacia el centro. ¿Sí? Voy a colocar todos mis costaneras hacia el centro mejor, ¿verdad? Que tal vez sería lo más recomendable. En algún momento voy a tener no voy a tener control sobre hacia dónde estoy moviendo, entonces puedo presionar control, ¿verdad? Para moverme en el mismo eje, ¿verdad? Si lo quiero colocar en la misma posición, lo coloco y borro el componente anterior, ¿sí? Eso solo es para tener control de hacia dónde moverlo. Nuevamente lo repito, control, y así sé que exactamente lo voy a colocar en ese punto, ¿verdad? Porque a veces es muy posible que cuando yo esté moviendo un componente no tenga control sobre él, ¿sí? M, control, sí, porque
porque me estoy moviendo en un espacio tridimensional, digamos, ¿verdad? Entonces así me estoy basando en la geometría que yo ya tengo construida. Yo ya tengo este elemento. Y ahora simplemente le voy a tirar unas reglillas de madera, ¿sí? Por encima. Entonces voy a tomar uno de estos componentes. Simplemente voy a tomar uno de estos componentes llamado columna. Lo voy a rotar, ¿sí? A 180 grados. 90 grados, perdón. Y lo voy a escalear acá, S.5, ¿sí? Para tenerlo del mismo tamaño de las demás columnas. Lo vamos a colocar partiendo desde un punto, ¿sí? Lo vamos a colocar partiendo desde acá, ¿sí? Y voy a extenderlo hasta acá. Ahora, como lo coloqué en base a ese punto lo voy a rotar. Solo antes de hacer este proceso, voy a hacer varias copias del elemento, ¿sí? ¿Cuántas copias voy a hacer? Vamos a ver cuántas necesitamos por acá. Voy a tomar este punto que tengo aquí como referencia. Clic. Y clic. Más o menos por acá. Voy a alejar un poco para ver cuántos elementos se ven bien. Me voy a colocar en una vista de plantas. Si se dan cuenta, yo sigo en la función de copiar. No he salido de la función de copiar. Sí, para nada. Y aquí lo voy a copiar. Ahora hago un array utilizando diagonal. Vean acá abajo, diagonal 10, enter. Perdón. Vamos a darle 5. Ahí me falló el array. 5.3, ¿sí? 5.25 creo yo que había sido la distancia que había copiado. Ahora sí, diagonal 5. Tengo 5 elementos ahí. Diagonal 10. Tengo 10 elementos. Yo creo que con 10 elementos es suficiente. Y voy a hacer esta cara. Voy a parar el video y voy a terminar de hacer la otra, digamos como el otro techo, ¿sí? Cada uno de estos los voy a ir rotando por sí solos. Ok, aquí esta geometría ya me puede empezar a dar algunos problemas. Entonces puedo simplemente seleccionar y puedo ocultarlos, ¿sí? No estoy ocultando la capa, solo estoy ocultando la geometría para no tener problemas aquí con lo que son las columnas, ¿verdad? Problemas de visibilidad. Clic, clic. Y lo voy a alinear hacia este punto. Lo voy a extender un poco, desde este punto hasta acá. Ya tengo el primero. Así de sencillo. Parecía una superficie muy compleja o pareciera que fuera a ser demasiado difícil hacerlo, pero clic. ¿Se dan cuenta? No es así. Aquí ya podemos ir viendo casi manualmente, ¿sí? Si no tenemos mucha precisión en el ángulo, podemos ver el ángulo que nos aparece acá, ¿sí? Entonces aquí tengo 14, tal vez 14, 13.9, ¿sí? Ahí sería, o 13.95, ¿sí? Yo termino de hacer la variación manual, clic, y me coloco por acá. No importa si tengo estos pequeños, estas pequeñas diferencias ahí, no importa eso. En este punto no me va a importar mucho, porque como les digo, solo es un proyecto que estoy trabajando para una visualización. A ver si nos dan el proyecto. Vamos a ver, 13.5, 14, 14.1, sí, 14 sería. Aquí prácticamente estoy
estoy construyendo una de las aguas de mi proyecto, ¿verdad? $14. 13.9. Selecciono ese. Recordemos que siempre las caras deben de estarse trabajando de color blanco. Reverse faces. Y ya tengo yo todos los componentes con color blanco, ¿sí? Ya vamos colocando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo ya va tomando forma? Hago la rotación desde este punto. Y básicamente esa es la idea en todos los demás, con todos los demás componentes. Voy a tratar de hacerlo no tan preciso aquí. Acá. Ese. Clic. Sí, aquí voy a empezar a rotarlo desde acá. Porque si se dan cuenta aquí ya me estoy introduciendo en la geometría del otro elemento. Y eso no me debería de suceder. Algunos valores los ajusto ya manualmente, ¿verdad? Algunos valores ya debo de tener esa precisión, digamos, de estar viendo acá hasta dónde llega, ¿sí? Y terminarlo de ajustar por acá, ¿verdad? Voy a hacer estos los voy a escalar de una vez. Oh, perdón. Voy a escalarlo uno por uno. Aquí lo voy a escalar a .50 y este lo voy a escalar a .50 también, porque si se dan cuenta ya lo estoy la reducción que les estoy aplicando es bastante, ¿verdad? Ese. Ok. Ok, yo voy a terminar el otro lado y les voy a mostrar cómo nos queda. Pero si se dan cuenta, aquí ya va tomando una forma, ¿verdad? Ya va tomando una forma ahí agradable, ¿verdad? No están, aunque parecieran todos estar al mismo ángulo, realmente no lo están, ¿sí? Por las líneas, por la geometría.
Ok, voy a mostrar los elementos que oculté anteriormente, ¿sí? Y me quedaría esta vista más o menos así, ¿verdad? Ahora bien, yo puedo venir por acá y aplicar estilos. Voy a aplicar estilos. Primero voy a ocultar las líneas de guía, ¿sí? O sea, las líneas que me sirvieron para todas, me refiero a todas estas líneas, ¿verdad? Toda esta geometría, incluso la geometría que está dentro de los componentes, ¿verdad? Que quedó por ahí. Las voy a ocultar, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo se ocultan las líneas? Ya no están, ¿sí? Entonces las voy a ocultar. Voy a colocar un nuevo plano, ¿verdad? De 10 por 10, 10,10. ¿Sí? Voy a centrar mi figura por acá. Ojo. Nosotros cuando colocamos un elemento donde hay otra geometría, reconoce que hay otra geometría ahí, ¿verdad? Y que esa geometría está oculta. Entonces, si nosotros movemos acá, cuando volvemos a activar las líneas de guía, vean, me activa las líneas ahí. Entonces, a veces tal vez es mejor trabajarlo de esta forma, agrupando la geometría para que no tenga ninguna interferencia con otras geometrías que yo ya tenga realizadas, ¿sí? Ok, me voy a quedar acá y voy a aplicar algunos estilos, ¿sí? Voy a aplicar algunos estilos para vender mi idea, ¿verdad? Voy a colocarme acá en una vista, digamos, agradable. Podría ser una vista algo así. Voy a seleccionar campo de vista desde la opción cámara y voy a acentuar un poquito el campo de vista. No lo acentúo más de 45 grados porque si no de ahí ya se distorsiona un poco la vista. Esto solo es para comprenderla, para darle ese efecto que a veces tienen algunas fotografías. Voy a lo que son estilos, la ventana de estilos, y selecciono estilos variados, ¿sí? En estilos variados hay algunas que me gustan mucho, que son estas de acá, ¿verdad? ¿Sí? Que vean, la presentación realmente es bastante agradable, ¿verdad? Pareciera un dibujo hecho en este papel ingres, algo así me recuerdo que se llamaba, ¿verdad? Ok, voy a guardar la primer vista acá, voy a activar las sombras, ¿verdad? Para darle profundidad, voy a hacer una pequeña variación de las sombras, ¿sí? Acá, voy a mover un poquito más por acá, que se vean un poquito más las sombras. Y voy a guardar mi primera escena. Vamos a ver, animación, añadir escena. Tengo ya la primera escena acá. Luego, si yo quisiera otra vista, por ejemplo desde acá arriba, ¿sí? Puedo aplicarle otro estilo distinto, ¿sí? Esta vista tratemos de no cortar los objetos cuando lo vemos desde acá. Añadir. Estilo 1, estilo 2. Y si yo quisiera ver una vista en planta, ¿cómo se vería este objeto? Voy a variar un poquito lo que es el soleamiento, ¿verdad? La sombra. Añadir. Entonces tengo acá una primer vista con un estilo y con sombra. Una segunda vista siempre con la sombra. Y una tercera vista en planta con la sombra del objeto también, ¿verdad?